dijo su mamá cuando escuchó que lo apodaban el diablo? Santo Dios. No se enojaba. ¿Sí se enojaba? Se enojaba porque ¿Por mira qué? lo que te dicen, mijo, pero no se enojaba conmigo. Lo tomaba como una afrenta. Hola mis juristas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi podcast Alma tu Abogada. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, pero un tema diferente, porque tenemos a un invitado diferente. Y en este mes del Día de las Madres me van a preguntar, licenciada, ¿por qué un hombre en el mes del Día de las Madres? Pues porque tiene mucho que aportar para aquellas madres luchadoras, aquellas madres buscadoras que sufren de violencia, que entiende toda esa percepción y aparte tiene una carrera política impecable. Yo soy su fan. Bueno, no sé si impecable para algunos, ¿no? Pero para mí sí, que me gusta un poco la política, ya muchos saben por aquí, es un secreto a voces. Pero él tiene una carrera política bastante halagadora desde mi punto de vista y una trayectoria que para mi punto de vista es muy respetable. Él ya nos platicará cómo ha sido su trayectoria y su carrera y se los presento. El invitado del día de hoy ha sido senador, diputado federal, cónsul, diputado local, dirigente de un partido y nunca había tenido una figura tan importante en este podcast. Estoy hasta nerviosa. Les presento a Fernando Casotrenti. Bienvenido. Hola. Muchísimas gracias por aceptar estar en mi entrevista y estar en este espacio. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Además, platicar con las juristas es fabuloso. Sí, es Mi que... colega. No, pues usted es abogado. Usted es abogado y sabe que los juristas pues siempre tienen que estar aprendiendo del derecho y la política definitivamente es donde empieza el derecho. Y usted me va a dar ahorita la razón, ¿no? Quisiera que nos platicara un poquito de usted, pero no desde ese personaje del diablo, de la política, no. Yo quiero conocer quién es usted, quién es Fernando Casotrenti, dónde creció, quién es su mamá, cuántos hijos tiene. Yo no sé nada de eso, nada. De verdad que lo googleé, lo busqué y no encontré nada de eso. Y yo soy muy chismosa y me encanta saber todo el chisme. Así que háblanos un poquito de usted. Sí, claro que está en apertura de hacerlo. No, bueno, gracias, hola. Gracias por compartir conmigo un rato Sí. de tu tiempo, un rato de su tiempo. Yo soy una persona que me formó mi mamá. ¿Sí? Sí, fíjate que nunca fui un mamaboy, por supuesto, porque en la casa eran las cosas un poco difíciles, pero la figura materna alrededor de mí fue la que me enseñó a pelear, a luchar, a cumplir. Y la figura de mi abuela materna, para nosotros, la nana. Perdón, ¿su mamá fue mamá soltera o si tuvo una figura paterna? No, tuve una figura paterna, pero muy negativa esa figura paterna, porque pues mi padre se perdió en el camino y golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a algunos de nosotros, se volvió alcohólico, cosas muy feas. Nada extraordinario para muchos. No, cosas que viven tantas mujeres en la actualidad, ya platicaremos de ese tema, pero platica un poquito más de su mamá y de la formación que le dio, de esta mamá tan vivió admirable. en un rancho, o sea, mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela materna, mi abuelo materno, estuvieron en un campo de concentración en la Primera Guerra Mundial. Sí, él era de 1904 y ella de 1906, en la Primera Guerra Mundial. Estuvieron en una zona de Austria y de ahí, pero chiquillos, y de ahí el gobierno de México siempre se ha distinguido, fíjense, el gobierno de México
por cuando hay problemas de guerras en el mundo, abre las puertas a los refugiados y llegaron así hasta Tecate. Y ahí en un ranchito que tuvieron vivió mi mamá junto con sus hermanas y yo de alguna manera también ahí me formé. Ella estudió hasta el 5º año de primaria y después, ya ven que ahora hay muchas aplicaciones para conocer personas, pero antes las aplicaciones eran unas revistas. Ajá, y sí. las personas se conocían. O la radio. Ajá. Sí, por carta, Por ¿no? carta. Una así sección es. de cartas Sí. común en este tipo de revistas, como hoy, por ejemplo, T&V Novelas, pero en el pasado, otro tipo de revistas donde se escribían y así ellos se cruzaron cartas y se conocieron. Mi padre es de la Ciudad de México, mi madre de Tecate, mi padre estudiante de medicina, mi madre había llegado hasta el 5º año. Un día vino a conocerla y se casaron y finalmente nacimos 4 de ese matrimonio. ¿Su padre fue médico? Mi padre fue médico, falleció cuando tenía 58 años, ya joven. Mira, mi papá también es médico. ¿Tu papá es médico? Sí. ¿Aún en vida? Aún en vida. Bueno, y sé el perfil que tiene un médico. Sí. Difícil. Difícil. Muy difícil. Sí. A mí lo que me heredó de ese perfil es que la letra es de doctor, me dicen que escribo muy feo. Somos dos. Somos dos. Ya somos dos. Y bueno, Sí. pero ahí, alrededor de ello, nosotros fuimos 4, 2 mujeres, 2 hombres. Ajá. Yo fui el tercero de 4, las 2 mayores mujeres. Y mi vida estuvo alrededor de mis 2 hermanas, de mi mamá y de mi abuela materna, de mi nana. Y ella, la abuela venía de la Primera Guerra Mundial, imagínense. Trabajadora de campo, sus manos eran muy ásperas, te raspaban. Ella trabajaba en la vid, las viñas. Es una historia donde yo aprendí a trabajar muy duro. Y así me formé. Y mi madre, pues fue toda una historia de amor con nosotros. En particular conmigo siempre se apegó mucho. ¿Era muy apegado usted a su mamá? Sí, yo siempre fui muy apegado a mi mamá. Siempre fui muy apegado a mi mamá. Le debo muchas cosas. No hay hijo que no le deba todo a su madre, yo le debo todo a mi madre. Soy abogado gracias a que ella, mi padre no quiso pagarme los estudios y mi madre se fue a trabajar a los Estados Unidos. Iba y venía todos los días para que yo pudiera estudiar, así me fui a la UNAM. Wow, la historia de muchas madres tijuanenses. Sí. Y que proyectan una historia también de su mamá, que salen a trabajar, que muchos se van, ya sabes, a limpiar casas a Estados Unidos, mandan dinero, y es una historia que lo vemos todavía hasta la actualidad, aquí en Tijuana, algo tan palpable del día a día. Y su mamá, el gran sacrificio que hizo por usted. Todas las mamás hacen un sacrificio enorme. Yo soy mamá y de verdad desde las desveladas hasta el embarazo y todo, pero cuando el tema económico todavía falta, wow, es difícil. Muy difícil. Sí. Fíjense que ella nació en 1931. 31, casi hace 100 años, murió teniendo 84 años. Wow. Pero en aquella época que ella nació, pues no había la línea que hoy, ni las visas como hoy conocemos, ¿no? Entonces era muy fácil, ella nació allá en Estados Unidos, tenía pues, en aquella época no había doble nacionalidad, tenía el acta de nacimiento americana y la americana. Entonces ella se iba todos los días a trabajar, a lavar, pues así que excusados, baños, casas. Ella estaba trabajando en la limpieza. Wow. Para que yo pudiera estudiar. Se llegó a superar tanto, yo la admiro tanto a mi madre, ella ha sido un gran eje. Tengo un diálogo permanente con ella. ¿Vive actualmente? No, vive aquí y aquí, pero no vive más. Murió en el 2016, cumplió ya 10 años que se fue, pero yo siempre aprendí como un diálogo, un juicio crítico alrededor de ella. Y siempre pienso si ella estaría o no de acuerdo en cómo hice la cosa. Sí. Es algo que yo traigo en la cabeza, ¿no? Sí. Yo terminé mi carrera en 2 años, 4 meses,
porque yo no podía perder el tiempo en México. Ajá. Siempre que había fiestas o algo, yo no podía andar de vago, pues porque mi mamá lavaba baños y para que yo estudiara, No, ¿no? bueno, qué Entonces, bueno que usted como hijo también respondió a ese sacrificio que estaba haciendo su mamá. Imagino que se sintió muy orgulloso de usted. no, mi mamá sí, yo de ella no tenía, o sea, no tenía ni idea cómo me sentía cuando yo allá batallábamos mucho con el dinero, por supuesto. Yo sé lo que es dormir en el suelo, porque cuando no llegaba el dinero Sí. para la pensión, pues no entraba la pensión. Entonces los carros no tenían como hoy las grandes alarmas, Sí. así que yo en la calle, cuando hacía mucho frío, buscaba qué auto no había cerrado sus puertas y me metía al asiento de atrás a dormir. Ya dormí. Cosas de esas viví. De nada me arrepiento, todos me formaron, pero en mi vida la influencia de mi mamá, de mi nana, o sea, la mamá de mi mamá y de mis hermanas ha sido determinante. Además tengo el privilegio de contar con 4 hijas mujeres. Wow. 4 hijas mujeres, más mis 2 hermanas, más mi mamá y mi nana, más mi esposa. Pues mi vida ha estado alrededor de las mujeres, ¿no? Sí. Y me han educado mucho. Tengo una hija de 19 años que no tiene ni idea cómo me ha enseñado en esta etapa de vida a aprender de una manera diferente de mirar la vida. Yo le debo mucho a mis hijas, y así que yo aprendí el valor de las mujeres. Por esa razón soy como Un visionario. pues como un feminista, porque Feminista. yo apoyé a la primera mujer candidata a gobernadora. Justo de ese tema quería Sí, hablar, sí, pero sí. vámonos por partes. Vámonos por partes. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Justo ese tema, y ahorita que me menciona todos estos valores que lo formaron alrededor de tantas mujeres, sí ahora entiendo muchas cosas de su trayectoria, que pues la verdad me metí a estudiar, a ver cuál había sido su trayectoria. Y ahora entiendo esa visión que ha tenido de apoyar a las mujeres dentro de la vida política, que eso ha sido un tema muy crucial en la política. Pero vamos a hablar ahorita de eso. De la política ahorita hablamos. Yo quiero que usted me diga cómo era ese Tijuana de antes, porque usted creció aquí en Tijuana. ¿Cómo era ese Tijuana de antes? ¿Cómo eran las personas? ¿Cómo era el turismo? ¿Qué se parece a lo de antes y a lo de ahora? ¿O vamos por buen camino o no vamos por buen camino? ¿Qué percepción tiene de ese Tijuana de antes al que tenemos ahorita? Fíjate que yo vivía propiamente en el centro de la ciudad, en la calle 9, casi esquina con la Constitución. Por ahí estaba entonces, estaba el Hospital Civil, estaba el Centro de Salud, estaban los bomberos. Ahí sigue el Centro de Salud. Estaban los bomberos, estaba la cárcel pública municipal, y la comandancia de policía. Y ahorita la vuelta a las pulgas. Bueno, las pulgas, entonces también había pulgas, pero de otras. Y bueno, alrededor de esa zona donde yo viví, estaba la Avenida Constitución y la Avenida Revolución, y abajo, por allá de la calle Primera, por donde está la Coahuila, estaba el lecho bajo del río Tijuana, donde estaba Cartolandia. Okay. Era una zona, hoy es pues nuestra zona del río, pero era una zona que estaba llena de casitas de cartón, y donde vivían pues muchísimas personas con dificultades económicas. Y bueno, ellos tenían, pues eran las familias, niños que subían por la Avenida Revolución a pie, a vender chicles o a limpiar carros, pero al rato se ponían a jugar, molestaban a los turistas y pues terminaban en la cárcel. Se los llevaba la patrulla, ¿no? Y bueno, yo a los 15 años de edad ahí andaba preocupándome por ir a la cárcel pública a sacar a los chamacos que estaban ahí, y iba a Cartolandia por los papás para que fueran a recogerlos. Entonces esa Tijuana era una Tijuana segura.
Era muy difícil que hubiese un crimen. Y cuando había un crimen, temblaba la ciudad, o sea, había como miedo cuando había un asesinato, ¿sí? Pero era así de muy a lo lejos. Podías andar en la calle con tranquilidad. Tus papás no tenían la preocupación de que si te iban a robar o no. Salir a jugar a la calle, a la Sí, sí. Te pelota. estoy hablando, yo nací Sí. en el 55, te estoy hablando del año 60, el año 65, sí, del año 70, cuando, es más, la policía te llevaba casi a veces a tu casa cuando te encontraban en la calle y te decían, ¿qué andas haciendo? Ujú. Y dijo, oye, pues voy acá, vivo acá arriba, si quieres súbete. Y te daban un aventón, ¿no? Era una cosa muy diferente a la de hoy, bastante diferente a la de hoy. No había este clima de ¿Y inseguridad. qué fue lo que hizo que cambiara tanto Tijuana? Bueno, sabemos que pues la migración, pero ¿qué fue lo que hizo que cambiara tanto Tijuana a esa Tijuana que tenemos ahorita? Yo creo que son varias cosas muy importantes. Nosotros somos una frontera. Ujú. Como frontera siempre tenemos problemas diferentes o más problemas que en el centro del país y sobre todo que somos una frontera con un estado muy rico, que es que la quinta, sexta economía del mundo, California. Entonces el trasiego de la droga, el trasiego de, pues, el secuestro de mujeres, de Ujú. niños, la venta de niñas, de niños, Sí, que está muy fuerte todo todas eso. esas cosas que hoy están sucediendo tienen mucho que ver con, pues, la falta de control de las autoridades para que se acabe la impunidad. Entonces, en el pasado que teníamos nosotros, los americanos, de la base naval aquí de San Diego se venían los soldados, los marines, se venían a la Avenida Revolución, que teníamos ahí, pues teníamos bares, había todavía, me recuerdo, unos letreros de unos como escritorios públicos que ofrecían, decían mariajes and divorces, ¿no? Que eran matrimonios y divorcios. Teníamos el casino de Aguacaliente, que después fue expropiado por Ujú. el presidente Lázaro Cárdenas. Yo estudié ahí en la Poli gracias a eso. Pero ¿en qué momento se complicó Baja California? Hubo un momento en que la delincuencia estaba como muy localizada en el país. Ujú. Había algunos lugares, ciudades, estados donde había delincuencia, pero hubo un momento en una etapa de Más o gobierno. menos en qué año fue. ¿En qué año eso más o menos? Empieza Tijuana. Estamos hablando de los años críticos de Tijuana, críticos, fueron hoy son muy críticos, pero antes de estos fueron alrededor del 2004 al 2007, empezó a haber muchos secuestros, la delincuencia, pero allá iba yo iba en que hubo un momento en que se dispersó por todo el país la delincuencia, ¿sí? Un momento que esos lugares donde estaban concentrados, con un error de estrategia de gobierno, pues empezaron a atacarlos de una forma que en lugar de contenerlos donde estaban, los distribuyeron en todo el país. Y entonces en todos lados en México hay delincuencia. Antes no sucedía así. Bueno, la delincuencia urbana, la Sí, que te roba a alguna gente que roba, son cosas menores lo que había. O, pero ya ahorita los cárteles y todo, sí, los todo cárteles, eso. todas ese tipo de cosas que se nos vinieron encima en esos años que platico. Alguna vez aquí en Ujú. algunos ranchos se sembraba droga o se guardaba droga, pero la policía rápidamente los Ujú. localizaba y apresaba a la gente. No pasaba mayores, pero además la delincuencia de aquella vieja época no trascendía, no se iba contra las familias, no secuestraba personas, no infería, invadía la vida común, ¿sí? Era un asunto del trasiego de droga y hasta ahí. Ahora la delincuencia se desató y se ha metido en todos los renglones de la vida diaria, ¿no? Te encuentras delincuencia
que cobra piso, que extorsión, te encuentras de todo. Hay paleteros que se ven obligados a pagar piso, por ejemplo. Qué barbaridad. Y eso se desató a partir de que una mala estrategia del gobierno te los disparó por todos lados y luego la policía no tuvo las suficientes herramientas para combatirlos, los empezaron a cooptar. Entonces hay algunas policías que están vendidas, que están comprometidas, y hay funcionarios que lo están, y por todos lados ha escalado. Y eso es lo que hoy tenemos. Entonces, ¿cuáles son así las principales preocupaciones? Bueno, que tu hijo regrese. Sí. Te da pavor que los chamacos salgan en la tarde-noche y no sabes si por su edad, pues es lo normal que salgan teniendo 16, 17 años, y si no regresan. Ahorita hay muchos temas que yo noto que están sobresaliendo mucho a nivel México, ¿no? No como puntualizando tanto el Estado, pero yo al menos abandero ahorita una causa que son mujeres que sufren, que son víctimas de violencia vicaria, y ayudo a recuperarlas. Pues la violencia vicaria, sí, no sé qué tan familiarizada esté con el delito, pero es cuando utilizan prácticamente a los hijos de instrumento de poder como para seguir ejerciendo violencia a la mujer, ¿no? Y dentro de eso pues hay un catálogo de muchas violencias que se siguen, pero también otro tema que yo he notado es estas madres buscadoras. Ahorita que dice usted, el principal miedo que tiene pues el tijuanense y el mexicano de que su hijo regrese a su casa. Entonces, estas madres buscadoras, yo de repente, ya soy team TikToker e Instagram. Tal vez usted nada más es como Facebook y a veces, pero yo en mi generación TikTok e Instagram. Entonces yo de repente cuando en mi scrolleo y en mi algoritmo, así le llamamos nosotros, checando ahí las noticias, yo noto que hay mucha información y hay muchas madres pidiendo ayuda sobre ese tema. Quiero encontrar a mi hija, a mi hijo desaparecido. Hay muchas desapariciones y se está volviendo como, pues algo como decir, pues algo muy normal. Desapareció, ¿no? Pues se lo llevó el CART, andaba mal. Pero, o sea, eso lo puedes tú, pero la mamá, ¿qué hace con ese dolor? Y entonces ahí es donde obviamente entran y se involucran muchas autoridades, que la idea es no conflictuarlo con ninguna, pero sí tener su punto de vista jurídico como abogado de qué se pudiera hacer ahí con esas causas tan fuertes. Primero, el tema de erradicar un poco más la violencia, porque cuando la persona sufre violencia, una mujer sufre violencia, hablando de mujeres, usted está empatizando con las mujeres que ya me contó de esta formación que tuvo. ¿Cómo hacer ese proceso? Porque todo está legislado. Yo entiendo que ustedes como de repente como diputados hacen un trabajo ahí arriba de decir afloja con la ley y todo, pero ya que llega aquí y que ahora sí hay que trabajarle, que llega a que la tengan que hacer valer Fiscalía, Poder Judicial, todas las entidades a las que se corresponde, no pasa como ustedes lo visionan ahí arriba en las grandes esferas y grandes curules, como le llaman. Entonces esa percepción de repente de las madres y de la gente y de los jóvenes es, pues no hacen nada los políticos, ¿no? Pero yo no le pregunto como político, le pregunto como abogado. ¿Qué se tiene que hacer para que eso que está legislado y les cuesta tanto trabajo a ustedes hacer la representación y cumplirle al pueblo cuando son votados y demás, cómo se tiene ¿qué se le tiene que hacer jurídicamente para que sí lo lleven en cada uno de los estados como ustedes lo visualizan desde la federación? Fíjense que es muy lamentable esto. O sea, cuando a alguna familia no le llega un hijo, le cambia la vida. Le cambia automáticamente la vida. Nunca más podrá ser igual hasta que lo recuperes.
pero lo reportas a la autoridad y en la autoridad se vuelve un número, entre muchos números de muchos sucesos. Y entonces no hay esa sensibilidad que tenga que voltear a ver, que haga que te volteen a ver a tu casa y te arrope la autoridad y te ayude de veras y te siga hasta al final a que lo recuperes. Eso tiene que ver con la actuación de la autoridad, que frente a la vida diaria, al cúmulo de cosas que suceden en una ciudad, te van dejando día con día lo de ayer. O sea, porque ayer pasó un asunto similar y mañana pasa otro, se convierte en un número y es muy difícil que recuperen a los muchachos si no son los papás los que se organizan y los buscan. Es ahí cuando la pregunta es, ¿y qué se puede hacer para que esto, cuando te toca la mala fortuna de que a tu hijo se lo lleve, qué se puede hacer, qué se debería hacer, además de tú y tu organización, que haces con tu familia para salir a la calle a tratar de encontrar por todos lados dónde en qué parte ya no quedó el niño? Lo que necesitamos es modificar el comportamiento y la formación de los sistemas de investigación, en este caso de la Fiscalía, y tener un cuerpo dirigido por personas a las que les ha pasado un problema de este tipo para que se encarguen de las áreas de búsqueda y de recuperación. O sea, no son pocas las personas que han sido víctimas y hay muchas de ellas que tienen los conocimientos suficientes y la formación suficiente como para poderse hacer cargo de las áreas de investigación y que de manera más sensible, entonces el Estado de veras se comprometa en recuperar a tu familia. Eso es clave, necesitamos cambiar, o sea, el gobierno... Incluir más como a este ciudadano que trae este dolor y que está dispuesto a, para que la misma autoridad diga, ok, no me estoy dando abasto con tu búsqueda y tú estás ya organizado, o sea, ven, súmate y a lo mejor que hubiera un protocolo para que se hiciera. O sea, que el camino es ese, mire. La solución de los problemas a veces la queremos los políticos decirle al ciudadano cómo arreglar sus problemas, cuando generalmente el ciudadano ya tiene muy claro qué necesita hacer para resolverlos. Entonces, ¿qué ocupa hacer el gobierno? Convertir esa herramienta de sus facultades en incorporar a la misma comunidad en la búsqueda, incorporar a la misma comunidad en la toma de estas decisiones, y entonces va a haber más compromiso que el de hoy, que el que hoy tenemos. O sea, nosotros hemos modificado la ley en muchos temas, pero en la vida diaria una cosa es la modificación de la ley y otra es cómo la autoridad te responde. Es más, muchas veces reportas tú una desaparición y te dicen ya que pase 24 horas. Y cuando te refieren a que pase 24 horas, son las peores 24 horas. Creo que son las cruciales a veces. Claro, son las peores 24 horas. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacerles? Bueno, ya sabemos, hoy debemos de capacitarnos más como padres, necesitamos que nuestros hijos que usan, cuando ya tienen esa edad, que usan teléfonos, necesitamos que tengan esa aplicación en donde les damos seguimiento y toda la familia está ligada a esa aplicación y tú sabes en tiempo real en dónde está tu hijo, en dónde está tu pareja, en dónde está tu familia. Necesitamos capacitarnos y prepararnos para utilizar todas estas herramientas que la modernidad nos ha dado para ayudarnos a estar más seguros. O sea, que la misma autoridad diera las herramientas de capacitación, por ejemplo, mediante el DIF, mediante algunas secciones que hubiera algún departamento de fiscalía que brindara esas capacitaciones a padres. Capacitación digital. Ahora todo es a través de nuestro teléfono. Tenerlo en el portal y darle clic y capacitarme. En tiempo real que nosotros estemos subiendo cursos, enseñándole a la gente cómo cuidarse, enseñándole a la gente cómo cuidar a sus hijos, de tal manera que nos multipliquemos en la comunidad para nuestra protección familiar. Eso es muy importante. Entonces, esas son de las cosas que tiene que hacer la autoridad. No escroleando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, a ver, la mayoría, yo hoy en la mañana que estuve en una reunión en Cedros, en Isla de Cedros, algunas señoras me decían
que ellas se la pasan ahí en sus teléfonos, digo, y se les queman los frijoles, por cierto. Pero ahí está uno a las 12 de la noche todavía viendo, dices, está revisando qué cosas. Chistes, chismes e información. ¿Y qué tal que si Fiscalía está haciendo algunos reels así que te dé para irte a la página de Fiscalía donde te dé en la madrugada una capacitación de cómo cuidar? Por supuesto, cómo cuidar y cómo localizarlo. Ya saben ustedes que hay unos chips que le puedes poner en la mochila a tu hijo y entonces sabrás con ese chip en dónde está tu hijo. Pero también a lo mejor no está como al alcance de muchos ciudadanos eso, que también a lo mejor cuesta nada. Un chip cuesta 100 pesos. O sea, lo que pasa es que no lo sabemos. O puede costarte 200 pesos, ¿sí? No es la gran cosa. Lo que pasa es que ahora tenemos nosotros, frente a estos problemas, tenemos que prepararnos más como padres para hacerle frente a los nuevos riesgos y los peligros. Yo tengo un niño de 13 años de edad y ya empiezo a estar mordiéndome las uñas diciendo, ¿cómo le voy a hacer cuando el chamaco empiece a querer regresar más tarde? Y el niño anda con su chip, él ni sabe, pero él trae un chip en su mochila y yo sé dónde anda porque ahí lo tengo en el teléfono. O sea, necesitamos informarnos, la autoridad tiene que, a través de los medios digitales, pues hacer programas informativos, de suerte que seamos más listos, que estemos más preparados para los pillos, para los bandidos, ¿no? Claro. Eso también. Y además otra cosa que es muy importante, tenemos que hablar con nuestras hijas y nuestros hijos, que nos tengan confianza para que nos digan lo que están haciendo. Y en nosotros como padres, en lugar de agarrarla contra ellos y no soportar que nos digan cosas que nos hacen perder la confianza de ellos. Pues si tu hija está saliendo con una pareja y que ya está teniendo relaciones y si tú la empiezas a hacer en la vida difícil, en una de esas no regresa, pero tú ni siquiera sabes si esa parejita es de veras buena, o es un pillo, o es un narco, es un delincuente, no lo sabemos. Es mejor que comprendamos la realidad. La realidad es que como vivimos en el pasado, no más van a vivir tus hijos. O sea, hace 40 años era pecado capital que los novios tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio. Hoy es el pan de todos los días, pero es mejor que tú te hagas amiga de tu hija, amiga de tu hijo, para que ellos confíen en ti, porque si no confían en ti, entonces están en peligro. Y esas son las cosas que tenemos que aprender a vivir como padres. ¿Y esa es la educación que usted le ha dado a sus hijas y a sus hijos? Yo sí, o sea... Tiene muy buena comunicación con ellos y tiene la confianza. La verdad es que yo a eso decía que he aprendido. Mis hijos me han enseñado, porque al principio era una persona súper conservadora, imagínate, con todas las cosas que yo viví, pues yo era bien conservador y me costaba mucho trabajo aceptar las cosas de la vida diaria. Entonces yo era súper celoso con mis hijas, súper protector, súper crítico. Por ejemplo, yo en aquella época, pero aprendí, en aquella época mi papá me hizo un macho, porque alguna vez yo mascaba chicle y me pegaba y me decía, solo las viejas mastican chicle, o me decía, pareces tortillera, y me daba un fregadazo, ¿no? ¿Por qué? Porque las señoras que hacían las tortillas y después en las máquinas de las tortillerías donde comprábamos nosotros las ricas tortillas, pues mascaban chicle. O alguna vez lo recuerdo que mis hermanas mayores, tenía yo 5 o 6 años, me vistieron, me pusieron un vestido, las morras, las mendigas chamacas, y mi papá llega y me ha puesto una macaniza. Y dije, ¿por qué me estás pegando? Me puso una paliza porque me dejé que me pusieran un vestido de niña, ¿no? Yo tenía 5 o 6 años. Sí, es el juego, ¿no? Era el juego. Pero me condicionó mi cabeza, me lo condicionó. De suerte que entonces me hacía muy difícil cuando yo veía personas de la diversidad. Hoy ya nos acostumbramos, yo los apoyo, yo ayudo a la comunidad de la diversidad,
pero en un principio me costó mucho trabajo asimilarlo. Bueno, yo lo que les digo a todas las juristas, les digo que abran su mente, por favor. La única manera de tener segura tu familia es que admitas la realidad y te conviertas en el principal aliado de tu familia, de tu hija, de tu hijo, porque ojo, el peligro acecha y las redes sociales son fabulosas en el crecimiento, pero son peligrosas a más no poder, porque tu hijo cree que está jugando con un chamaco de su edad y es un tipo cuarentón con el que está jugando. No, ahorita está muy peligroso. Es bien peligroso, entonces, pero por otro lado, si tú no lo dejas estar en lo de las redes, va a hacer cuanto pueda por engañarte y va a estar en las redes sociales. Mejor que le des tiempo y permiso de media hora, de una hora, estar en las redes y que sepas qué es lo que está haciendo. Vaya, mi recomendación, este es como me linchan, pero lo voy a decir, este es súper amigo de tu hija o de tu hijo, es que soy el papá. No, sí, también, aprende tú y enseña tú a distinguir cuando eres papá, cuando eres mamá y cuando eres el amigo. Pero ¿a quién quieres que le diga a tu hija que se embarazó? ¿A su amiga o a ti? Pues a ti, y si ella quiere ayudarse para no tener el hijo, pues usa tu mente y ábrela, y entonces ayúdala a que no lo tenga. Me van a linchar, pero estamos en estas épocas de vida donde es mejor que tu hija confíe en ti y tenga en ti una gran aliada. Al rato, cuando tu hija pase de los 15 a los 30, ya no va a ocupar de ti de esa manera, y entonces ella va a ser tu gran compañera. Pero crece con tu mente y limpia tu cabeza y tu corazón. ¿Cómo ha sido usted tan visionario? O sea, ¿cómo visionó en aquel momento que apoyó a la primera mujer aquí en el estado que se lanzó para ser gobernadora, que perdió obviamente, pero ¿cómo usted en ese momento tuvo esa visión de una mujer en la política? O sea, quiero entender, porque ahorita lo escucho y no sé cuántos años tenga, la verdad, eso sí no investigué. Ahorita confieso. Pero tiene una mentalidad muy actualizada y muy visionaria y muy realista a lo que se está viviendo. No está viviendo en el pasado, o sea, está muy consciente que tuvimos un Tijuana, pero por algunas cualidades y que tenemos un Tijuana y un México diferente ahora, pues por la tecnología, y luego me dice que aprendió mucho a través de sus hijos. Los hijos hacen que aprendas mucho a través de ellos, más cuando tienes varios, porque vas viviendo varias etapas de ellos. Seis. Entonces te permite vivir todas las etapas generacionales de repente y estar actualizado, porque si no, pues el morro se te va. Pero en ese momento, ¿qué visión vio? ¿Cuál fue su visión de la mujer en la política? Me interesa. Fíjate que estamos hablando de 1989. 1989. Estamos hablando de hace 37 años. Muchas de ustedes que me escuchan ni 37 años. Yo no había nacido. Por ejemplo. Yo no había nacido. Entonces estamos hablando de esa época en donde de repente se hace candidata a una mujer joven que no tenía más de 38 años, era egresada de la Universidad de Baja California, o sea, era nativa de Mexicali, egresada de la Universidad de Baja California, y además era joven, pero tenía experiencia, había sido diputada federal y había sido senadora. No era un invento, era una mujer preparada. Una mujer preparada y de avanzada, era una propuesta avanzada para la época de la sociedad. Sí. Entonces el machismo no superó mucho, ni los miembros del partido político que la postularon superó mucho que tuvieran una mujer que fuera aquí a dirigir, que fuera aquí pues a mandar, empujar, a encabezar. No lo soportaron. Entonces yo la había conocido a ella de jovencitos, en esa época que les platico que yo tenía 15 o 16 años y que andaba sacando chamaquitos de la cárcel, y no era abogado todavía, pero era un niño pues,
Me acuerdo que la primera vez que fui a ver al comandante de la policía para decirle que habían detenido unos chamaquitos que no se valía, me dijo, ¿qué? ¿Tú también quieres que te detengamos o qué? No, no, yo no, en fin. Finalmente, en esa época la conocí a ella, era yo amigo de conocía a su novio y conocía a ella. Ella andaba tratando de ser la dirigente de las mujeres priistas de Baja California en el 89, 88. En el 85, finalmente, cuando la vuelvo a ver muchos años después, me la encuentro de gran senadora de la República. Sí, 10 años después, 8 años después que yo la había conocido, me la encuentro de senadora de la República. Y ella, cuando la hacen candidata a gobernadora, me invita a que la ayude. Y yo dije sí. Yo era presidente de la Federación de Colegios de Abogados del Estado. Y yo dije, va que va, te ayudamos con gusto. Para mí, con la mirada de que había, con todo lo que yo había aprendido de mi abuelita y de mi mamá, con todo lo que su fuerza de ella estaba en mi corazón, para mí apoyar a la mujer era lo más natural del mundo. Me parecía bien, me parecía lo mejor, porque yo veía todas las insuficiencias de mi mamá, todas sus necesidades y sus sufrimientos. Empoderar a una mujer era una manera también de empoderar a mi mamá. Era una manera de empoderar a mi abuela, que todavía estaba en vida porque ella falleció en el 91, en 1991. Entonces era una manera de que si se empoderaba una, ellas mismas todas iban a como despertar en un momento dado y no volver a permitir que les pusieran una mano encima y no permitir que patearan a sus hijos. Vaya, pues que se acabase todo tipo de violencia que era tan común. Yo la viví en mi casa y en muchas casas más las había. Y a partir de ahí que tuvimos una mala fortuna, Margarita le dieron la espalda, no la dejaron competir realmente para ganar, hicieron cuanto pudieron los mismos que la postularon para que perdiera. Y ella sufrió tanto con eso que murió años después de cáncer, murió muy jovencita, Margarita, algunos cuantos años después murió de cáncer. Ella, jovencita, nunca superó lo que le pasó, porque fue una traición. Y en esa época y hoy, yo creo que aún muchos no están como entendiendo que la mujer juega un papel importante en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en los negocios y en la política. No ha sido fácil para Marina del Pilar, por ejemplo. Yo la admiro mucho por ser la primera gobernadora. Y transitar, o sea, muchas de las cosas que vive. Sí. Muchas de las cosas que vive Marina son por la violencia contra las mujeres. Y te lo digo yo, que digo, yo tengo 4 hijas mujeres. Sí. Y lo veo, y hay muchas cosas que está padeciendo ella que la puedes violencia padecer política, tú. O sea, la violencia política está, o sea... Es brutal. Brutal. Es brutal. Pero cuando, y yo les quiero pedir, juristas, por favor, busquen los videos autobiográficos de Claudia Sheinbaum, por favor, véanlos. Y no lo vean desde la lógica política, véanlo desde la lógica humana. Porque, bueno, lo interrumpo por esta cuestión, porque ahorita justamente vuelve a apoyar a otra mujer, a la primera presidenta de México. Me hizo regresar a la vida política a ella. Sí, y usted de nuevo tiene esa visión con las mujeres. Regresé a la actividad pública partidaria por ella, porque es una mujer que también ha sufrido. Su vida no está como muy conocida, por eso les recomiendo, vean sus videos autobiográficos, como ella como estudiante, como niña, como estudiante, siempre fue congruente, siempre luchó, siempre enfrentó la adversidad, cómo formó a sus hijos, cómo llega a estar en un momento en la vida pública, cómo se involucró, por qué se involucró
y acompañar a que nuestro país diera la vuelta. Había que lograr que una mujer fuese presidenta de la nación para echar para afuera todo lo primitivo del rechazo a la mujer respecto de sus capacidades públicas. Sí, respecto, yo pienso y lo he dicho mucho, o sea, a las mujeres hay que verlas del cuello hacia arriba. Es muy importante que veamos no solamente su corazón y sus sentimientos, sino su talento, su inteligencia. Y es muy difícil esa transición, pero con Claudia, ahí, por eso yo la apoyé, yo estoy convencido de ella, de sus valores y principios. No estoy hablando de política, estoy hablando de un padre que tiene 4 hijas mujeres y que las ama y que algunas han sufrido mucho de mis hijas. Sí, ya, o sea, ya no estamos hablando de un tema, juristas, como de un tema, ya no estamos, o sea, de un tema político. Claro. Estamos hablando de el camino de México en las mujeres y la trayectoria política que han vivido y han pasado. ¿Y quiénes han sido estos? Porque tuvieron que haber sido algunos hombres que las dejaran, ¿sabes? Como, estos no te dejan entrar, pero pues yo aquí te hago y pásale. Y así se fueron colando las mujeres en la política. Es una realidad, porque no, la participación de las mujeres en la política, siento que ha sido más imposición de los curules que de decir, pásenle, bienvenidas, vamos haciendo equipo. No, o sea, la participación en la política sigue siendo, de las mujeres, sigue siendo un tema que muchas mujeres ya están rompiendo, como es pues, la gobernadora, como es muchas diputadas, como es la primera presidenta de la República, y que usted haya tenido esa visión de haber, pues pásale por aquí y yo te ayudo y estrategias y eso, para mí es muy admirable, porque al menos en mi generación y ahorita me hace el camino un poco más, pues, más blandito, no tan difícil. No me voy a morir de cáncer en unos años, espero yo. Bendito Dios, sí, que no. Como le pasó a Margarita. Porque de repente esas frustraciones, bueno, que ahorita les vamos a hablar un poquito de su carrera, pero así un poquito de su carrera política, porque sí me interesa que los jóvenes que están interesados en la política aprendan un poquito de usted. Pero bueno, seguimos con el tema de las mujeres en la política. Pero la verdad que lo felicito por eso. Lo felicito, de verdad, por esa gran visión y estar tan actualizado con todos esos temas que yo dije, a lo mejor, y si le pregunto de eso, no lo voy a agarrar como que en curva, pero me sorprendió ahorita con todo lo que me dijo de fiscalía, de lo que se debe de hacer, del plan. O sea, ahora sí como dicen, sin pisar callos, sin decirle nada, o sea, es como, ¿qué se puede hacer con lo que tenemos? Y claro que si tenemos más herramientas se puede hacer más cosas, pienso yo, no sé. Eso que acaba de decir ella, desde cómo ves tú las herramientas con las que tienes. Fíjate, un día cualquiera, hoy, si tú ves las mismas cosas que tienes en tus manos de manera diferente y buscas darle un uso distinto, te vas a encontrar que muchas de sus capacidades las tenías olvidadas, no las conocías, las ignorabas. A esto me refiero. Las funciones públicas que tiene el gobierno y todos sus departamentos son unas herramientas. Para algunos los ven como puestos públicos, como oficinas de gobierno. Para mí son herramientas, son fichas que según tú las combines dan un resultado, dependiendo del resultado que quieras causar. Es como las recetas, como todos los ingredientes de una receta. Quizás si tú pones menos de una cosa y más de otra, puedes echar a perder el guiso o innovas el guiso de tal suerte que descubres un nuevo sabor. ¿Qué nos ha pasado con la gastronomía de Baja California? Muchos muchachos y muchachas jóvenes han redescubierto sabores con las mismas especies. Entonces es lo mismo con las herramientas de gobierno.
hay que modernizar y hay que innovar. Entonces, con estas mismas herramientas, con esta misma fiscalía, si nosotros cambiamos los que nos toca hacer como la organización del aparato, si cambiamos la fórmula en que lo construimos y lo dirigimos, vuelvo, por ejemplo, tienes a madres buscadoras, que son las más especializadas que podemos tener en la búsqueda de desaparecidos, porque tienen mucho más experiencia de su dolor humano y de su, cómo se han recuperado para sus emociones tristes para poder encontrar a sus hijos, que son las personas más hábiles y capacitadas. Hay que ponerlas a ellas al frente de las oficinas de búsqueda para que ellas con pasión, con emoción, estén al frente de la lucha con todo el aparato del poder, no sentándolas y dejándolas sin apoyos, con todo el aparato del poder público para que se rompan los moldes, ¿sí? Y también, ¿qué tenemos que hacer como funcionarios del gobierno? Tenemos que entender que necesitamos ayudar a nuestra comunidad a que aprenda más cosas para que ellos mismos estén más preparados para evitar ser víctimas. De eso se trata también. Entonces, todas estas cosas que yo les estaba platicando tienen que ver que cómo necesitamos prepararnos más y cómo el gobierno tiene que jugar su papel en prepararnos, ayudarnos a prepararnos para que seamos más capaces de enfrentar a la delincuencia. Porque con la pena que nos da, pero los delincuentes son tan mexicanos como nosotros, tan hijos de mujeres como nosotros. En algún momento de la vida se perdieron y cambiaron y endurecieron su mirada y ahora son victimarios de nosotros mismos. Entonces nos tiene que doler porque cuando se trata de uno de los nuestros nos duele, pero más allá de eso, además de dolernos, nos tiene que endurecer también y nos tiene que hacer convertirnos en mejores personas, mejores ciudadanos, más preparados y competitivos para hacerle frente. Y es el papel del gobierno, ¿sí? O sea, en alguna época que la vida era menos compleja, nos teníamos que preocupar nada más pues de los que robaban en la oscuridad en las colonias cuando no había alumbrado público suficiente. Entonces sabíamos que con un foco que pusiéramos en Pues una ya esquina, con eso se solucionaba. Hoy el problema no es ese, porque hay cámaras por toda la ciudad y sigue pasando. Lo que pasa es que ahora amenazan, los mismos fuerzas delincuenciales amenazan a los policías y los obligan a voltearse del otro lado. Entonces está como penetrado el aparato de poder público y hay que sacudir ese aparato de poder. A grandes males, grandes remedios. Pero en medida de que el gobierno tiene que ser más poderoso, que poderoso es la delincuencia, para ayudarnos. ¿Y cómo va a ser más poderoso el gobierno? Empoderándonos a todos, preparándonos a todos. Es fácil, porque vía los telefonitos que todos tenemos, es muy sencillo que nos preparemos para estar más listos para combatir esas cosas que nos pasan. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que ser mamá y mujer en la política es un defecto o es una virtud? No, yo creo que es una... Primero partamos de la base que la política debe ser parte de la familia o la familia tiene que ser parte de la vida pública. Entonces no es algo ajeno a las familias. O sea, la vida pública, ¿quién las hace? Pues los mismos ciudadanos. Las mujeres son parte de la vida pública antes sin involucrarse directamente, pero hoy involucradas directamente también ellas como madres tienen a hijos pequeños que forman parte de esta nueva realidad mexicana. Entonces yo tengo compañeras diputadas que a veces van con sus niños de brazos, o a veces van con unos niños un poco más grandes. Yo mismo he llevado a mi hijo a la Cámara de Diputados y entonces de repente hay que entender que las mujeres, sus hijos, la familia,
tiene que estar involucrada en la vida pública. Algunos para estar informados solamente y otros por vocación, pero en medida que las familias sean parte de la vida pública, va a haber más honestidad. ¿Usted cree que si las madres se involucraran más en la vida pública, haríamos algo, sí, se haría alguna diferencia? Yo ando motivando mucho a mi hija de 19 años que tiene una gran vocación, que le eche ganas, que puede triunfar. Y a mí me gustaría mucho que lográramos que las mujeres y los hijos sean parte de porque va a ser más limpio, tiene que ser forzosamente más limpio. Juristas, éntrenle. La verdad que entre más informada estés, más preparada estarás, más juicios de valor podrás tener, más opiniones certeras vas a dar, y además tus conocimientos nos pueden servir para ser mejores a todos. Entonces creo que lejos de, tienes la oportunidad, porque la información es ágil, pero está en tus manos, es fugaz, pero está en tus manos, es efímera, pero está en tus manos. ¿Qué le dijo su mamá? Ya lo ando tuteando, perdón. No, ¿qué le dijo su mamá cuando escuchó que lo apodaban el diablo? Santo Dios. ¿Sí dijo? Santo Dios, sí. ¿No se asustó? ¿No se enojó? No se enojaba. ¿Sí se enojaba? Se enojaba, porque ¿Por mira qué? lo que te dicen, mijo, pero no se enojaba conmigo. Y lo tomaba como una afrenta. Pues porque no dejaba yo de ser su hijo. Yo siempre veo a mis hijas como niñas, y ya tengo una de 38, ¿no? Uh-huh. Y la veo como mi chica, y siempre estoy preocupado por mi chica. Y le hablo, no vive lejos de mí, de ese mes le llamo solo para saber cómo está. Entonces, pues... Su mamá también igual. Mi mamá también, y el diablo, mi hijo. Después entendió que el diablo era una caracterización de una actitud de rebeldía. Yo creo que usted en su vida política formó un personaje muy fuerte. Y ese es el personaje que yo conocía desde afuera, hasta ahorita que tengo el gusto de conocerlo en persona, que lo veo que es una persona muy humana, con mucha visión. Pero ese personaje que usted formó desde afuera, yo lo miraba como un personaje, duro, Pues sí. Canijo para la Pues política, sí. de decisiones. Pues sí. Yo miro esas entrevistas y yo, perdón, y ahí lo censuran. Yo decía, este señor es un hijo de la chingada. Sí. Pues sí. Está cabrón, Sí. Bueno, porque yo siempre he dicho, cuando alguien es tan exitoso o sobresale tanto o forma tanto su personaje, es porque el psique, su mente no le funciona igual que al resto. Sí. La estrategia y todo lo que usted ha venido formando y toda la carrera que ha venido haciendo y todo lo que ha hecho, porque pues yo me imagino que de los chismes se saben pocos de todo lo que ha vivido dentro de una carrera política de tantos años. Me gustaría que platicara a lo mejor 3 anécdotas cortos que le pudieran servir a algún joven que escuchara esto y que quisiera incursionar en el mundo político, porque el mundo político es muy difícil. Yo lo intenté. Y es dificilísimo, pero no es para cualquiera. Es así como que tienes que tener mucho estómago, mente. No, bueno. Ya usted diga, paciencia. Hay que tener paciencia y la capacidad de entender que estás para entender a las personas, no para que ellas te entiendan. Ok. ¿Sí? Entonces partes tú de la base que tu misión es entenderlos, que tienes que ser paciente, de comprender las razones y motivos de lo que piensan, hacen, dicen. Y por otro lado... Pero en un mundo donde todo lo que se dice, porque la mayoría de los políticos prometen, que yo estaba viendo una entrevista de usted donde decía que quería poner una iniciativa donde, a ver, vas a registrar tus promesas en el INE, cuando participas vas a ganar y el INE te va a estar pues revisando cómo vas con tus promesas de campaña. Eso me encantó. Esa parte
en un mundo que todavía no estamos ahí en ese punto, en un mundo donde prometer no empobrece, dicen por ahí muchos políticos. Dar es lo que aniquila, dicen. O sea, en un mundo donde la palabra en la política ya no cuenta. ¿Cómo sobrevives? Fíjate que esa cosa es tremenda porque yo, por ejemplo, soy muy duro. Me acostumbré a que yo siempre he tenido muchos problemas, la adversidad. Yo digo que mi compañera más leal y fiel ha sido la adversidad. Digo que soy un nadador que en el agua calma se ahoga. El tema es simple. Es tan complicada la relación humana y los intereses del gobierno y los intereses públicos frente a las necesidades de la comunidad, que tú como que a veces no logras entender qué es lo que me pasa. Que por ejemplo hoy vengo de Cedros, fíjense nada más, vengo de Isla de Cedros. Vengo de Isla de Cedros, llego a Isla de Cedros, me empiezo a platicar con la gente y una de ellas me dice, fíjense que hace 4 meses no tenemos gasolina, nuestros carros están parados. No tenemos gasolina, nuestras casas no tienen tanques de gas. Es decir, que si hace frío, pues qué triste porque te estás muriendo de frío y te bañas. Pero tampoco tienes cómo cocinar a menos que tengas una parrilla eléctrica. Y les pregunto, ¿y por qué? Dicen, es que hace 4 meses vino una autoridad y revisó que el barco que traía o el lanchón que traía los productos para abastecernos en Cedros, no cumplía con algunos requisitos, algunos permisos, y canceló, que prohibió que circulara, que circulara ese las lanchón, provisiones. y entonces, pero no les dio a la población un método sustituto. La autoridad debe haber dicho, a ver, ese barco no más porque pone en riesgo tales y cuales cosas, porque no cumple con tales y cuales requisitos. Suspendo pero te pongo otro para que hagan los traslados. No, estos sonsos lo único que hicieron fue dejar de ordenar que no se usara más este medio de transporte y dejaron a la gente hace 4 meses sin gasolina. Entonces yo llego y me da una rabia brutal, digo, qué estúpida persona, perdón por el francés, qué estúpida persona, ¿cómo hace eso? Y obviamente... Pues hay que tener como criterio político ahí, ¿no? Pues el sentido común, pero que a la gente les importe. Y el mayor coraje que te es que no les importan las... Imagínate, ese señor que dio esa orden, esa persona que dio esa orden, hace 4 meses, no está pensando que dejó a las familias sin gasolina. Los carros no se mueven. ¿Cómo llevan a la escuela los chamacos? Todo lo que implica estar sin un medio de transporte, eso es brutal. Pero además, y el abasto de la mercancía, bueno, autoridades que porque no les importa a la gente con la que trabajan, a la gente a la que deberían de apoyar, les importa solo su pensamiento y entonces crean muchos problemas. Y yo siempre he luchado contra eso. Entonces, y por tanto me he convertido en un personaje que sí ha sido difícil de asimilar porque me la vivo en la lucha política, porque no acepto este tipo de cosas. Y bueno, a veces me hace un montón, no logro el objetivo, me caigo, me levanto y me limpio las rodillas y vuelvo otra vez, entonces no me da tiempo para dolerme. Hace poco me caí lo pongo como un ejemplo de brecha, hace poco me caí más o menos de una altura de unos, ¿qué sería? Como 5, 1, 2, 3, como 6, 7 metros. ¡Paz! Me caí, ¡pum!, en el suelo, ¿no? Di un súper santorranazo. Y dije, ya cuando iba yo cayéndome así de espalda, dije, híjole, a mí se me hace que no voy a poder caminar, pero no grité, no, ay, no es que me dio miedo, pensé, no grité, pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Y cuando ya estoy en el suelo del santo macanazo que me puse, me quedé así un momento y dije, ¿podré caminar o no podré caminar? Pude caminar, bendito Dios,
pero no perdí el control, no tuve miedo, no me desesperé, me levanté con enorme dificultad. Dios me acompañó en el viaje de caída, yo creo que puso su manto Dios en el cemento, pero no perdí el control. Me he acostumbrado a eso. Entonces sí es cierto, soy súper combativo, ahí sobran las anécdotas, los que les puedo decir a cada uno de ustedes que me escuchan, a ustedes juristas, lo que les puedo decir es que no deben de tener miedo a nada, deben de tener, eso sí, los pies muy puestos en la tierra, sí. El romanticismo sirve para muchas cosas, pero nunca perder la realidad con la tierra y siempre estar soñando en el futuro. Eres capaz de lograr todos tus planes, aunque en el momento no los conquistes, siempre puedes aspirar a alcanzarlos. No te dejes de nadie, no importa qué tan poderoso sea, no importa que sea rico, millonario o no, no importa que sea un personaje del poder público. No te dejes de nadie ni de nada. Eres valioso, eres lo más valioso porque eres tú. Y aprendí algo que les quiero decir a todas. Fui embajador de México en Argentina y aprendí a entender la autoestima de los argentinos. Y ya quisiéramos la mitad de la autoestima de los argentinos. ¿A poco? Ya la quisiéramos. Dicen que los argentinos se creen mucho. ¿Y por qué no se han de creer mucho? ¿Por qué no te has de creer mucho tú? ¿Por qué te vas a desmerecer tú? Si por el solo hecho de ser tú eres lo máximo, eres lo mejor. Si tenemos que aprender a eso. Un día estaba yo recién con mis compañeras y compañeros de la embajada, estábamos viendo un anuncio de la selección de fútbol argentino en la televisión porque había el campeonato mundial la Copa Mundial de Fútbol, como ahora próximos días viene, y entonces pasa el promocional ese de Argentina, la bandera muy bonita, ondeándose, y empiezan a pasar los grandes jugadores, que si Messi, que si Fulano, pero al final dicen, eso es lo que aprendí, al final dice, y porque somos argentinos, vamos a ganar. Pues. No dijeron por Messi, dijeron porque nosotros somos mexicanos. Entonces yo diría en concreto tu autoestima, porque eres tú, eres lo mejor que hay. O sea, a los jóvenes les diría, trabaja en tu autoestima si vas a entrar a la política. Sí, en la vida diaria, en lo que quieras hacer, primero lo que quieras hacer, lo puedes lograr. No depende nada más que de ti mismo. No escuches tus nervios, no escuches tus inseguridades. Dale para adelante y si te caes, levántate y vuelve a empezar. Sobran esas experiencias en mi vida. Veme aquí. Tengo 70 años de edad. Aquí estoy de pie, en guerra, en lucha. Yo estudié abogacía y me titulé cuando tenía 20 años de edad. ¿Sí nos dijo al inicio? 20 años, correcto. Pues volví a la universidad cuando tenía 59 años. 39 años después de haber estado. ¿Ahí hizo su maestría o su doctorado? Hice 3 maestrías, un doctorado y una especialidad. Entonces tengo la maestría de política económica internacional. Me costó sangre, imagínense entrar en una aula y ver en la pizarra puros símbolos. Me acuerdo que llego, me siento y dije, ay caray, me habré equivocado de salón cuando vi los símbolos en la pizarra. Me salí, fui a la dirección y dije, oiga, ¿me puede decir dónde está la clase de finanzas públicas? Y me llevaron. Yo dije, pues aquí ya estuve. Fue terrible. Pero tengo la maestría de política económica internacional, maestría de relaciones internacionales, maestría de marketing político con especialidad en gestión de gobierno, gestión de crisis, campañas electorales y el doctorado en ciencia política. Wow. Revalidados ante la Dirección General de Profesiones, o sea, no es de Patolandia. La estudié y me costó sangre. Volví a la universidad. Y les quiero hacer una mala recomendación. ¿Cuál? Estudien. Es una mala porque me les voy a caer gordo. Pero el mundo gira tan rápido. Eso que tú le vas haciendo así en fracción de segundo. Sí. Ya fue. Sí, va cambiando todo el mundo. Va.
Vale más que te pongas listo, vale más que estés actualizándote para que puedas evitar que el mundo te trague. Porque eso es lo que nos está pasando cuando no nos damos cuenta que nuestros niños están poniéndose en riesgo. Hay que estar muy ágiles frente a los retos. Entonces, mi experiencia de vida, no te dejes de nadie. Nadie debe estar por encima de ti. Sé un juez severo tuyo, pero para ser mejor, no para sentirte menos. ¿Sí? Cualquiera de tus propósitos los puedes lograr. Si fracasas una vez, mientras te vuelvas a levantar, el fracaso no es permanente en tu vida. Siempre puedes construir el éxito. ¿Sí? Sé moderado en cuanto a tus ambiciones respecto al dinero. Hay un ejemplo y que se los quiero decir y tú lo debes de saber como gran abogada que eres. Hay una historia de un gran personaje del Imperio Romano, un gran personaje del Imperio Romano, que uno de sus deseos póstumos para cuando perdió la vida era que cuando lo metieran en el ataúd, y imagínense pues un gran personaje del Imperio Romano, toda la gente en su procesión cuando iba pasando el ataúd decía que mis manos vayan fuera del ataúd para que la gente vea que no me llevó nada material. Entonces les quiero decir a ustedes que está bien, que trabajen por tener cosas que a ustedes les gusta, pero el mayor valor es la paz, la tranquilidad y la armonía en tu hogar, ¿correcto? Sí, definitivamente. Ese es el mayor valor. A mí me gustaría saber, estas veces que estuvo viviendo en Argentina por esos, porque fue cónsul en Argentina, embajador en Argentina, en Suiza, ¿cómo le hizo para no perder esta conexión con México? Porque pues era embajador, pero al final vivía en otro país. ¿Cómo sigues con esta conexión con México? Es que soy un enamorado de mi tierra. Por cosas extrañas de la vida, soy un enamorado de mi tierra, soy enamorado de Baja California. Estoy perdidamente, atrozmente enamorado de mi tierra. Entonces, podía yo, por ejemplo, estando yo de embajador en Argentina, en un país donde se distinguen, entre otras muchas cosas, por la producción de vino de alta calidad, yo a donde iba llevaba un vino de Baja California, regalaba mi vino de Baja California. Y no le decía al argentino, el mío es mejor. Pues yo iba y veía al vicepresidente o a algunos altos funcionarios y le llevaba mi botella de vino Baja Californiano. Embajador del vino Baja Californiano. Fue una experiencia extraordinaria, nunca me desconecté porque en Tecate, en el panteón de Tecate está sepultada mi mamá, está sepultado mis abuelos maternos, mi nana, está sepultada mi papá, tíos, mis amores están ahí. Yo viví en Tecate, viví extraordinariamente, paso por Tecate y vibra mi corazón, pero también viví en Ensenada. Yo que venía de camino de Ensenada, estaba viendo en la ciudad y decía, ¿por qué no estoy viviendo aquí? Decía, cada ciudad es singular. Sí. Y yo tengo una deuda con mi tierra, por eso nunca la he dejado. Tengo una deuda gigantesca con mi tierra, que espero que la vida me dé la oportunidad de pagársela. Quiero hacerle una última pregunta y quiero que me la conteste desde el corazón. ¿Cuál es la esencia real de la política? Pero la esencia vámonos de partido, la esencia de la política. Pues la esencia de la política, la que debe ser, porque la esencia de la política es inherente a cada individuo. ¿Sí? Es la perspectiva de cada quien, bajo su perspectiva. Bajo mi perspectiva, es el ayudar a la gente a salir adelante. Cuando yo ayudo a alguien me siento muy contento. Cuando logro resolver un problema, premio mi cabeza. O sea, me premio cuando yo logro, entre más complicado esté el problema, y cuando logro encontrar una solución, me siento muy feliz porque lo logré hacer, pero además dejé algo. Dejé parte de mi vida ahí, un legado, es mi legado.
Lo grandioso de una comunidad es cuando sus hijos le empiezan a dar legados a su tierra, ¿sí? Y entonces me da tristeza que hay estados que han crecido enormemente, como Querétaro, como Aguascalientes y algunos otros más estados maravillosos, y el nuestro aterrantemente no ha tenido la suerte de que sus hijos le hayan regresado algo a su tierra. Y entonces el legado a tu tierra, donde digas, esto hizo, esto dejó, murió, fue gobernante, fue empresario, fue gran profesor y dejó O sea, la un política legado. se vive en el área empresarial, en la familia, o sea, la política se vive en todo. Porque la política está en todos lados, porque tiene que ver con la articulación de cómo se articula, cómo funciona tu familia, cómo funciona la familia frente a la vida diaria, frente a la policía, frente a los problemas que hay de pavimentación, frente a los problemas de inseguridad. Está el servicio comunitario, el servicio público, entonces la esencia de la política. Y ese es el gran reto. Voy a decir algo que a lo mejor a algunas no les gusta y lo voy a entender muy bien. Recuérdense que yo pienso que el político está para entender, no para que lo entiendan. ¿Saben cuál es el mayor reto del actual modelo de gobierno que estamos teniendo en Baja California y en el país? ¿Cuál? Que cuando Andrés Manuel luchó y luchó por ser presidente, luchó y luchó y fue una elección y no alcanzó porque le hicieron fraude. Fue otra elección y no alcanzó hasta su tercera elección. Entonces Andrés Manuel, cuando construyó el movimiento político de Morena, no construyó diciendo voy a hacer en cada pueblo una universidad. No dijo, en cada pueblo va a haber un hospital. Él habló y construyó la esencia del movimiento de la transformación en la ética y la moral pública. Ese es el gran reto, la ética y la moral pública, caramba. Pues sí, pero creo que hay que seguir la congruencia con eso. Es que es la ética y la moral pública. Y si no se sigue la congruencia con la ética y la moral pública, no va. Porque es la mayor contradicción. Sí, es la mayor contradicción. Es la mayor contradicción. O sea, tú dices, ¿cómo es posible? Yo durante muchos años he luchado, no he alcanzado el éxito. Toda mi vida he querido ser gobernador de mi tierra, no he alcanzado el éxito. He querido servirle a la gente, entonces no he tenido los alcances suficientes para hacer una transformación. Entonces, pero cuando veo a otros que han tenido la buena fortuna de estar en ese lugar y digo, ¿qué les pasa? ¿Qué desperdicio de oportunidad? ¿Por qué no están entregándose? ¿Sí? Es algo que no logras tú como entender. Cuando yo fui senador de la República, no hice un solo viaje internacional, uno solo. Iba y venía a Baja California a mi trabajo, iba y venía. ¿Y por qué? Porque yo decía, a ver, alguien me preguntó, ¿por qué, Fernando, tú no vas a ningún viaje internacional? Decía, porque mira, para irme a Europa o para irme al Oriente, lo único que necesito es dinero, nada más. Pero para estar aquí en el Senado, es una persona de 128 personas del país, en 120 millones de mexicanos, que están por 6 años. Entonces, si yo soy uno de esos 120 millones de mexicanos que tienen la oportunidad de estar aquí como senador, ¿qué diablos voy a estar haciendo viajando si esta es la gran oportunidad que tengo para hacer algo? Y fui, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, y fui un gran senador. Entonces y sobran razones y motivos para explicarlo, pero diría, ética y la moral pública es mi lenguaje. Pero Andrés, ¿cómo lo llamó? Andrés decía, perdón, porque yo aprendí francés en la calle. Andrés decía que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Eso decía Andrés, que es la ética y la moral pública, pues. Entonces llega un funcionario público que tiene el privilegio de ser alcalde, carambas, pues ¿por qué van a agarrar dinero? ¿Por qué van a robar? ¿Por qué no se van a preocupar que las cosas sean fáciles para la gente?
que cuando andes en la calle y ya no seas nada, la gente diga, muy bien, este señor fue una buena persona, fue un buen tijuanense, un buen margaritoreano. Yo tengo la percepción actualmente que pareciera que ser político y funcionario público es un negocio. O sea, esa percepción de repente me da en general, o sea, no sé por qué. Y yo le preguntaba a la gente y esa percepción tiene, que pareciera como que, ya se hizo diputado, ya es rico. Pues si tienen un sueldo como el que trabaja en la maquila. Bueno, pues a lo mejor el directivo gana igual que el diputado. Yo creo que gana más que el diputado. Ajá, entonces, ¿cómo que te vas a hacer rico? Es un sueldo, o sea, un sueldo. Lo que pasa es que hay que tener como ciertas lógicas. Todos tenemos ambiciones, todos tenemos aspiraciones. Entre menos has tenido la oportunidad de vivir con comunidad, más te quieres esmerar de tener cierta comodidad. Sin las grandes cosas, pero sin las tristes cosas. Trabajas para progresar, ¿no? Pero en esa perspectiva hay quien se pierde. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años, cuando vi que entre mis necesidades básicas como familia, como padre de familia, mi libertad individual, mi criterio como servidor público, y la realidad, porque tú dices, no estoy de acuerdo con mi libertad, no estoy de acuerdo en hacer lo que quiere este jefe que me está ordenando que haga algo que conforme a mi criterio es indebido. Mis valores, mi criterio. Mis principios, pero resulta que tú necesitas el sueldo. Entonces tú le dices a la persona, no lo voy a hacer porque lo que usted pide es ilegal. Pues te corre, ¿no? Claro. Entonces en esa etapa dices tú, ¿cómo le voy a hacer para no estar sometido mis principios y mis valores a mis necesidades? Entonces yo busqué una manera diferente de vivir y entonces me metí al mundo de la construcción. Compré un terrenito, hice una casita, la habité. Entonces había una regla fiscal que decía que si tú si habitabas tu casa por 2 o más años, la tasa del impuesto sobre la renta por la utilidad era 0. Entonces yo durante muchos años, yo construí muchas casas aquí en Tijuana que habité y vendí. Volví a vivir en un departamento, volví a comprar un terrenito, volví a construir y a vender. No me fue nada mal. Todavía la última casa la hice hace algunos años, creo que en el 2019 o 20. Porque la manera en que yo no podía estar hincado frente a un jefe que me pide algo indebido era teniendo autonomía económica. Yo, si yo me voy mañana, si él está inconforme porque yo no hago lo que no debo, yo me voy mañana. Y tengo mi negocio. Y no le quito de comer a mi familia, ¿verdad? Bueno, no debería de ser así. Estamos estimulando en el gobierno las denuncias contra los servidores públicos que te piden algo indebido o que quieren abusar de la mujer o de la persona, ¿no? Sin embargo, la realidad es que entre más personas como ustedes, turistas, se involucren en la vida pública, menos negocios se van a hacer en el gobierno. Acabamos de aprobar, y perdón por continuar, acabamos de aprobar una modificación en la Constitución hace algunos meses, en donde nos obligamos al gobierno federal y obligamos a los gobiernos de todo el país a digitalizar todos los trámites. Se trata de que haya menos ventanillas y más trámites desde la tranquilidad de que sea más rápido, más ágil. Pero eso va a traer como consecuencia ¿Qué? Pues disminuir brutalmente la corrupción, porque si tú ya no vas a ir a la ventanilla a hacer el trámite, si tú vas a poder hacer un trámite desde línea, desde tu teléfono, así como sacas tu acta de nacimiento, que le imprimes desde la computadora de tu casa, desde la impresora, vas a poder hacer el resto de los trámites. Sí, porque antes llegabas, te formabas 2 horas y no faltaba el de que, pues
Claro. 200, dame para las coca, y ahorita sale. Bueno. Ajá, y ahorita ya no, ahorita te metes al sistema, pagas, Bueno, pues imprimes. estamos con una disposición que obliga a todos a digitalizar los trámites y hacer las licitaciones públicas, hacerlas públicas en línea, que cualquier persona puede entrar a una licitación y ver en línea cómo se está haciendo la asignación de una obra. Es decir, más transparencia para disminuir los niveles de corrupción. Pero el día que tú, cualquiera de nosotros nos metamos a la vida pública, va a ser más sana la vida pública. Correcto, entonces tenemos una virtud. Yo, por ejemplo, en todas las reuniones que he tenido estos días, todo el mundo se está grabando. ¿Okay? Tenemos una virtud, o sea, en el pasado había poca transparencia, pero hoy tú estás parado en una reunión y estás diciéndole a la gente pues, de lo que se trate tu reunión, y todo va quedando grabado si te comprometes a hacer algo, si pides algo que no te corresponde, como ahorita, por ejemplo, el que quiera tener un cargo público de futuro el año próximo, que son las elecciones, no puede pedir el voto. Si pide apóyenme ustedes para hacer tal cosa, es acto anticipado de campaña. Okay. Hoy el solo hecho que tú tengas como ciudadano, estás grabando lo que está diciendo la persona, lo que estás haciendo es ajustar al político a que actúe conforme a la ley. No, y también ahorita el tema de que a los hombres que no cumplen con ciertos requisitos fundamentales en el hogar y la familia, que es donde empiezan los valores, dar pensión alimenticia, no tener denuncias, todo eso está muy bien. Eso es, fíjense, yo no lo debo confesar, o sea, me habrán de entender ustedes, muchos de ustedes pueden estar igual que yo. Yo me casé a los 20 años de edad y me divorcié a los 40 años. Pero todo cuanto tuve de patrimonio, lo que hicimos, se lo dejé a la persona que fue mi mujer. Entendí, así me formé yo, todo. Si lo poco, mucho que hubiéramos hecho, todo se quedó. Y la otra parte se quedó para mis hijos. Mis 2 hijos pequeños, como que ya son grandes. Pero además de eso, siempre cumplí con la pensión alimenticia. Pero además de eso, jamás le puse un dedo a mi mujer. Entonces, los valores y principios frente a todo, al final no se nos olvide algo: el tiempo nos vence. Sí. El tiempo nos vence. Y más tarde, más temprano, todos nos vamos a ir. Y no hay nada más importante que entender que el rodearte de los valores del amor de tu familia es lo más importante. Y ya por último, para ya cerrar ese podcast, ¿qué mensaje le daría a las madres de familia? A las madres, mis queridas madres de familia. Si tú te amas como debes de amarte, no permitas que te pongan una mano así. ¿Sí? Si tú te amas como debes de amarte, no permitas que te pongan una mano así. Sé paciente con tus hijos. Sé que a veces te sacan de casillas. Te estoy dando consejos que yo me doy y me aplico. Ten la paciencia suficiente para escucharlos. Es mejor un abrazo cuando son chicos que un grito que los hace que se alejen más de ti. Cuando veas que el niño hizo algo que es algo que va contra tus reglas, no le grites, siéntalo, que te escuche. Cuando lo veas que él se está equivocando porque te ve más como amiga que como madre, recuérdale quién eres. Recuérdale quién eres, que cumpla con sus obligaciones. Pero sobre todo, por favor, entre más grandes, más amigos. Porque un día tu hijo puede no volver a casa por un mal consejo de un amigo. Te estoy dando un consejo que yo me acompaña siempre con mis hijas y mis hijos. Ya ahorita la hija de 27 que tengo, y digo, bendito Dios, ya la libré. La de 38 y el de 35. Me queda la de 19 y la de 15. Y el de 13. Entonces, no pierdas la perspectiva de que el amor a tus hijos,
a veces los puede hacer equivocarse. Pero preferible que un día de enojo tuyo sea diferente a un día que él no vuelva más. ¿Sí? No lo pierdas porque hoy puedes perder a un hijo, porque las redes sociales te lo distraen, te lo engañan, y esos hijos pueden nunca más volver a tu casa y ser parte de los desaparecidos en la búsqueda continua y permanente. Cuídate, que Dios te cuide, que Dios las cuide. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por aceptar mi invitación. Gracias por todas sus palabras. Y mis juristas, nos vemos en el siguiente capítulo. Si llegases aquí al final, pues hacer preguntas y pues yo le voy a seguir preguntando sus dudas. Nos vemos. Chao. Bye bye.